La señora Osceola McCarthy vivió de 1908 a 1999. Fue una mujer cristiana muy pobre que vivió en el estado de Mississippi antes del movimiento de derechos civiles raciales en los Estados Unidos. Cuando era niña, tuvo que abandonar la escuela y trabajó de lavandera y planchadora toda su vida, hasta que la artritis la obligó a jubilarse a la edad de 86 años. Enfrentó muchas dificultades en su vida, pero a pesar de que no ganaba mucho dinero en su trabajo, se acostumbró a vivir humildemente para ahorrar dinero todas las semanas para su proyecto misionero. Un año después de su jubilación, la Universidad de Southern Mississippi anunció que ella había donado más de $150,000 para establecer un programa de becas para estudiantes necesitados. Poquito a poco, Osceola fue ahorrando para servir al Señor e hizo un servicio muy grande para muchos jóvenes. Este es el espíritu misionero que enseñó el Señor Jesús. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos una lección interesante que se llama El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Y mejor que eso no se pone, Rafael, porque si queremos aprender a cómo vivir como iglesia, tenemos que hacerlo de los que inventaron la iglesia, que están en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Que dicho sea de paso, no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo vamos a pedir dirección. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de habitar en tu Santo Espíritu, entregándonos a ti, pidiendo tu dirección y tu revelación a través de la iluminación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La iglesia del Nuevo Testamento es obviamente un gran ejemplo para nosotros. Tenemos mucho que aprender de las experiencias de esa primera generación de creyentes y de todo lo acontecido en esa época. Vamos a comenzar con un pasaje en el libro de Hechos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada cual según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Tremendas palabras estas de la Escritura, Rafael. Me impresiona tanto ese asunto de que no tenían nada entre ellos como que fuera de ellos mismos. Siguiendo las palabras exactas del verso 32, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¡Wow! Eso en mi iglesia no se dice así, Rafael. Sí. Bueno, esta era una iglesia fuera de lo común, Johnny. Esa iglesia, pudiéramos decir que pudiera tener envidia de la iglesia de hoy en día. Ellos no tenían grandes catedrales, no tenían canales de televisión, no tenían redes de hospitales, no tenían casas publicadoras, ni tenían universidades, ni tenían campamentos, no tenían radio que predicara la verdad por todo el mundo, pero tenían dos cosas que a nosotros nos hacen falta. Número uno, tenían
manifestaciones muy evidentes y poderosas del Espíritu Santo entre ellos. Era una iglesia que veía el poder de Dios en las personas de los apóstoles y también entre algunos laicos. Y número dos, tenían esa experiencia del primer amor. Y fíjate tú que ahí no había ninguna persona con necesidad, no porque todos estaban bien, todo lo contrario, muchos de ellos habían perdido sus hogares porque se habían convertido a la fe. Muchos de ellos estaban destituidos, pero no tenían necesidad precisamente porque ellos habían aprendido algo poderoso que enseñó Jesús, y era que entre ellos debían de comportarse de una forma muy servicial, de una forma muy especial. Y vamos a ir al libro de Mateo para ver cómo lo puso ahí el Señor Jesús. Pues espérate, Rafael. Ok. Tú dijiste comportarse de una manera servicial y muy especial, pero esas no son las palabras que dice allí Hechos. Lo que dice allí es radical, que no tenían ninguna propiedad como suya propia. No había propiedad individual, no había individualismo. Eso es fantástico y fenomenal. Eso no tengo palabras. Bueno, vamos a ver por qué. Porque yo creo que eso es parte precisamente de lo que enseñó Jesús, y en Mateo 20 encontramos esa parte. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Johnny, aquí el Señor Jesús está haciendo un contraste con las formas de actuar del mundo, la forma de relacionarse el mundo, unas personas con otras, y la forma en que la iglesia, en este caso sus discípulos, debían relacionarse entre sí. Él les habló de lo que ellos habían visto, cómo los que tienen poder ejercen esa potestad, ejercen su autoridad para gobernar, para mandar, para aprovecharse de los que están debajo de ellos. Y entonces dijo una cosa: pero entre vosotros. O sea, hay un cambio, hay una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de comportarse y de asociarse unos con otros dentro del grupo de seguidores de Jesús y por extensión a nosotros. Jesús les dijo a ellos: entre ustedes se van a comportar de una forma diferente. Y eso es radical, Rafael. Totalmente radical. Y sigue siendo radical hasta el día de hoy. Y yo le pido a Dios que abra mis ojos y abra los ojos de mi iglesia para que aprendamos a vivir de esta manera, que yo no sé cómo quiere decir esto, pero si esperamos el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, ¿será que debemos empezar a practicar eso? Yo no sé, me quedo sin palabras, Rafael. Bueno, Johnny, y les dijo a los discípulos que ellos debían de ser como el Hijo del Hombre. O sea, Jesús se puso como ejemplo a sí mismo y les explicó por qué. Porque Él no vino a ser servido, Él no vino a mandar, Él no vino a recibir reconocimientos y tomar poder sobre los demás. Él vino a servir, vino a darse a sí mismo, y lo demostró, Johnny. Lo demostró cuando sirvió a la mujer samaritana. Lo demostró cuando sanó a los leprosos. Lo demostró cuando se detuvo a hablar con la viuda que iba a enterrar a su hijo. Lo demostró cuando se detuvo a hablar con el enviado del centurión y le respondió su necesidad. O sea que Cristo nos enseñó a nosotros una manera de comportarnos. Y eso fue transmitido por los discípulos exitosamente a la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a leer ahora un pasaje en Hechos 6, que lo hemos leído muchas veces. No vamos a comentar todos esos aspectos, sino a esos donde se nota la influencia de Jesús.
En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Johnny, aquí encontramos una mención a una cosa que se llama la distribución diaria. Eso es algo que no practicamos en nuestras iglesias, pero lo inventaron ellos. Y lo inventaron porque había una gran necesidad. Muchas de estas personas que se convirtieron, Johnny, fueron personas que fueron rechazadas por su círculo social, porque habían aceptado esa religión pervertida, esa secta que se desvió del verdadero judaísmo. Y por lo tanto eran personas que estaban en necesidad y la iglesia no ignoró la necesidad y el dolor de ellos. La iglesia asumió la necesidad de proveer para ellos y por eso es que vemos, eso es producto de lo que leímos anteriormente, donde tenían todo en común. Y precisamente el producto de la venta de esas propiedades la estaban haciendo para atender las necesidades de aquellos que ya no podían valerse por sí mismos. Entonces esta distribución diaria fue lo que les enseñó Jesús, no en esas mismas palabras, pero los discípulos captaron que entre ellos debían de ser serviciales, debían de servir unos a otros. Y no hay otra cosa que decir sino aleluya y amén. Y bueno, Johnny, también está el punto de que cuando los discípulos se dieron cuenta que ya no podían seguir haciendo ese trabajo, le encargaron la labor a otras personas. O sea que no fue que ellos iban a abandonar la parte de la predicación del evangelio e iban a descuidar a ese ministerio esa distribución diaria tan necesaria e importante, sino que lo oficializaron creando ese ministerio para los diáconos, creando esa función de servicio y de diáconos. Y también otro aspecto que resultó positivo es que debido a que hacían eso, a que estaban muchos involucrados en el ministerio, unos atendiendo las necesidades y otros predicando, por eso es que la palabra del Señor podía crecer, o sea que la predicación estaba teniendo éxito. Y yo pienso, Johnny, que una de las enseñanzas de este pasaje es que si la iglesia atiende las necesidades de las personas, va a poder sembrar la semilla del evangelio en corazones fértiles. Amén. Pero entonces vamos a ver cómo esta práctica que se vio en esa iglesia perduró y traspasó las fronteras. Vamos a leer lo que le dijo Pablo a los romanos en su carta. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pero a España no llegó porque lo apresaron. Pero no hablamos de eso aquí. Lo que estamos interesados es
en ese intercambio financiero y sin interés personal o de la iglesia local de darle a otros porque los otros necesitan. Es decir, que la motivación era cuánta necesidad tienen los otros. Y esto es lo que hizo la iglesia primitiva por no solamente los que vivían en Jerusalén entre ellos, sino también por la iglesia de Jerusalén de los que vivían afuera. Y es interesante que Pablo hace notar esa distinción entre gentiles y judíos y pone a los gentiles como deudores de los judíos, que son los originadores de la palabra, porque el cristianismo empezó como una secta del judaísmo. Y Johnny, tenemos que acordarnos que para los macedonios saber lo que estaba pasando en Jerusalén, en las iglesias de Jerusalén, entre los hermanos de Jerusalén, no era fácil. No existían esas maneras fáciles de comunicación y de enterarse de lo que estaba sucediendo allá. Así que ellos recibirían algunos reportes de uno que otro viajero que fue y regresó o que vino de esa zona. Y entonces, Johnny, tú señalaste esa parte de las fronteras y de las diferentes culturas. Ellos aprendieron lo que Jesús le dijo a los discípulos: entre vosotros. Ellos tenían la identidad de que pertenecían a la misma fe que esos hermanos de Jerusalén. Ellos conocían las palabras de Jesús: entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor será el que más sirve. Y por lo tanto ellos podían dar esa ofrenda a través de Pablo para ayudar a las necesidades de los que estaban en Jerusalén. ¿Cómo sería esa pobreza, Johnny? Esa necesidad a causa de la persecución que se desató en Jerusalén contra los creyentes. Pero entonces hay algo interesante, y es que la Escritura nos revela más acerca de estos hermanos de Macedonia, porque cuando nosotros leemos que ellos daban ofrenda, dieron una ofrenda monetaria para los hermanos de Jerusalén, uno pudiera pensar, esta era una gente muy generosa porque tenía mucho para dar. Y vamos a ver un poquito más y conocerlos mejor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Rafael, por la voluntad de Dios. Quiere decir que esto no fue capricho de ellos, ni que fue algo particular de ese tiempo que ya no existe. Esto lo trasciende Pablo al nivel de la voluntad de Dios y por lo tanto lo hace presente para ti y para mí. Para mi iglesia aquí en Glendale, donde yo asisto, y para tu iglesia allá en Ohio, donde tú vas. Es en Dayton, ¿verdad? En Dayton. Y estas iglesias tienen la misma responsabilidad que los de Macedonia: servir a los necesitados, no porque eran ricos. Tu iglesia me imagino que es más rica que la mía, con todos los que trabajan allí. Pero sea rico o no sea rico, el hermano Pablo nos dice que es de sacrificio y de pobreza que se da. Y nos calla la boca a todos. Sí, Johnny, y él lo menciona. Mira, estas iglesias, estos hermanos de Macedonia son fáciles de admirar y simpatizar con ellos. ¡Qué ejemplo noble para nosotros! Eran personas que también estaban pasando tribulaciones, personas que estaban en medio de una profunda pobreza. Y me encanta cómo dice el versículo que dice que ellos le pidieron a Pablo que les concedieran el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea,
el dar, la generosidad, el servir a los demás, no depende tanto de la cantidad de dinero que tengamos, sino de la inspiración que nos da a nosotros el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros vemos a Cristo y su servicio y su amor por nosotros, eso nos motiva a que nosotros sirvamos y nos demos a otros, así como lo hizo Jesús. No depende de lo que tenemos, sino de cómo reaccionamos al llamado de Dios. Pero eso no es todo, porque Pablo también continúa hablando acerca de este tema de la generosidad con la iglesia de los filipenses, que también pertenecía a la región de Macedonia. Y vamos a ver lo que les dijo Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Johnny, este es un pasaje que hemos hablado y utilizado muchas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta ocasión vamos a tomar unos minutos para hablar el trasfondo y en qué momento le dijo Pablo a los filipenses que en Cristo él tenía ese poder de trabajar y esa seguridad y confianza propia. Él les estaba agradeciendo a ellos que habían revivido su interés por él. Y no era porque él tenía necesidad en ese momento. Nosotros hemos leído la vida de Pablo en el libro de Hechos, en sus cartas, y hemos sabido que Pablo pasó muchas tribulaciones, muchos sufrimientos. Él estuvo en naufragio, fue apedreado, fue encarcelado, estuvo en el desierto, pasó hambre, pasó cada cantidad de tribulaciones. Pero él había aprendido a vivir contento en medio de todas esas necesidades. Estuviera pasando hambre, estuviera pasando necesidad, él sabía vivir contento en medio de esas tribulaciones. Amén. Y esto lo podía hacer porque él estaba en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nos da más detalles aún, Rafael. Nos da más, hay más comida para comer. Sí, Johnny, y entonces, bueno, él les está diciendo, miren, sí, yo he aprendido a hacer todo esto y tengo mucha fortaleza porque Cristo me fortalece. Pero, y entonces ese versículo nosotros lo utilizamos como para ser los campeones de lo que puede hacer el individuo con la inspiración de Cristo. Una sola persona, todo lo que puede hacer porque Cristo le está dando fortaleza. Y lo que vamos a leer a continuación nos hace entender que eso no era lo que estaba queriendo decir Pablo. Sí, eso es una realidad, pero entonces vamos a ver ese pasaje. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros filipenses que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, Johnny, aquí encontramos que es cierto. Pablo lo podía hacer todo en Cristo que lo fortalecía, pero eso no era lo que quería hacer Pablo. Él no quería estar solo con Cristo. Él deseaba participar con la hermandad en feligresía, porque esa hermandad y ese proceso de feligresía, de ser feligres, de ser miembro, define lo que Jesús presentó como la manera de hacer iglesia, amándose unos a otros. Y hemos enfatizado en esta lección en particular el beneficio financiero,
el beneficio pecuniario de las ganancias de uno, dándoselas al otro, como iglesia y como individuos, como familias a familias y como iglesia a iglesia, de institución a institución y de persona a persona. Esto es fantástico y fenomenal, Rafael. Y es el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Gracias a Dios. Yo le pido al Señor que me ayude a vivir de esta manera. Bueno, Johnny, y cuando Jesús les estaba diciendo a los discípulos, entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor es el que va a servir a los demás. Eso lo aprendieron los macedonios. Ellos captaron, ellos entendieron. Cuando Pablo comenzó su ministerio en Macedonia, ninguna iglesia los quiso ayudar. Todos tenían su necesidad, todos estaban en pobreza, ellos también estaban pasando tribulación, pero estos filipenses sí lo ayudaron, estos filipenses le enviaron dinero y eso fue lo que le dio a Pablo el poder de continuar. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero qué alivio, qué fortaleza, qué paz, qué tranquilidad, qué inspiración, qué confianza le transmitió a Pablo todas esas atenciones de los filipenses. Cuando ellos se enteraban que estaba herido, lo iban a buscar para sanarlo. Cuando se enteraban que estaba pasando hambre, le enviaban dinero. Cuando se enteraba que estaba en la cárcel, lo iban a visitar. Yo estoy inventando todas estas cosas como que si hubieran sido los filipenses. Estas cosas sucedieron en la vida de Pablo, pero esa es la verdad, que Pablo hizo su ministerio gracias al apoyo que otras personas le dieron. No lo hizo en la soledad y pensando que únicamente Cristo lo estaba acompañando. O sea que la historia de Pablo no es la historia de una persona, es la historia de una iglesia. Desde Bernabé, que le abrió las puertas cuando nadie le hacía caso y cuando todos le tenían miedo, hasta los filipenses que le apoyaron financieramente, los macedonios y todos los otros que detrás, Juan Marcos, que primero lo rechazó y después lo aceptó, etcétera, etcétera. Y así es en la iglesia actual hoy también. Por eso a todos nos tenemos que ver las manos y decir qué está a mis manos por hacer para ayudar, para avanzar este ministerio, para que se cumpla el propósito de Dios aquí. Y venga el Señor Jesús. Amén. Aleluya y amén. Amén. Y Johnny, yo pienso que todos tenemos que tomar en cuenta cuando Jesús le dio esas palabras a los discípulos, entre vosotros no será así, sino que tenemos el ejemplo del Hijo del Hombre. Entonces, tenemos que reconocer que todos tenemos una parte que cumplir. Todos tenemos una forma de apoyar. El pastor no es el único que debe de estar haciendo el ministerio de la iglesia. El pastor no debe de estar haciendo el ministerio solitariamente. Tiene que recibir el apoyo. Y obviamente, sí, cuando los miembros de la iglesia todos damos nuestros diezmos, estamos apoyando al pastor. Pero lo digo no solamente desde ese punto de vista, sino del punto de vista de que el pastor necesita que le demos palabras de ánimo, que estemos pendientes de sus necesidades, de las necesidades de su familia, pero no solamente el pastor, están también todos los que hacen ministerio dentro de la iglesia y no solamente los que tienen posiciones oficiales, sino también todos los que son miembros. Jesús dijo, entre vosotros no será así, sino que el que quiere ser el mayor será el siervo de todos. Amén. Eso le toca a cada miembro de la iglesia. Todos tenemos una parte que dar apoyo y si es cierto que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mucho más podemos cuando esa fortaleza, ese ánimo, ese apoyo, ese respaldo viene también de seres humanos que están al lado nuestro, que están con nosotros, apoyándonos y animándonos. Amén. Y bien, queridos hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.